bienvenidas, bienvenidos a otro miércoles más, a una entrevista muy interesante, como siempre, en el ámbito de la cultura, de la educación, en este punto del mundo. El día de hoy vamos a conversar con un profesor y licenciado en Historia, Nelson Bahamonde Barría. Buenas noches, Nelson, mucho gusto, bienvenido. Saludos a todos la gente que está conectada, mirando el Canal 5 y bueno, un agradecimiento por incluir estos temas del patrimonio cultural en su programación. Claro, vamos a conversar un poco, ¿cierto?, en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo. Quisiera consultarle cómo se puede ver reflejado en las prácticas culturales y patrimoniales, ¿qué efecto ha tenido la pandemia sobre esto? ¿Qué nos puede contar usted? Sí, bueno, nuestra región se ha caracterizado históricamente por presentar diversas expresiones culturales que obedecen a las distintas geografías del territorio regional y que obedecen también a una larga historia que comienza en tiempos prehispánicos y que se sigue construyendo cada día. Y bueno, y como todos hemos sido testigos, las comunas, esta división administrativa política del país, refleja otra realidad, y es así como comunas completas o territorios completos, de un día para otro pasan de fase 1 a fase 2, fase 3. Entonces, evidentemente, todas las actividades humanas, económicas, culturales, se ven afectadas. Sobre todo, yo pienso en los sectores rurales. Nuestra región todavía presenta una alta tasa de ruralidad y son en esas localidades rurales donde se conserva el principal reservorio de tradiciones. Entonces, esta imposibilidad de salir claramente afecta desde las mingas hasta labores de recolección de orillas, los velorios, en fin, una serie de reuniones sociales y familiares que caracterizan la vida, sobre todo en los sectores rurales. Claro. Bueno, siguiendo en lo mismo, ha sucedido también se ha notado un poco que una de las autoridades, sobre todo en el tema religioso, como los fiscales, han tenido en este tiempo de pandemia un rol importante, han desarrollado una mayor importancia, por decirlo de alguna forma, su rol en las comunidades. ¿Eso por qué cree usted que está sucediendo? Mira, esta institución de los fiscales, con justa razón, ha sido reconocida a nivel nacional como un tesoro humano vivo, porque son personas que al menos constan en documentos que desde el año 1608 son personas de la misma comunidad que son los líderes espirituales de sus pueblos. Y en esta época donde ha habido mucha gente enferma, donde se han perdido familiares, parientes, vecinos, han sido justamente estas personas quienes han llevado consuelo a la familia. Yo tengo un particular vínculo con los fiscales de Calbuco, que es una cofradía de 45 fiscales, cada uno en sus respectivas capillas, y han tenido una tremenda labor en este periodo. Por lo mismo que decía, porque bueno, lo que conversábamos de las restricciones al aforo, a la reunión de personas, hace que al estar ellos en las mismas comunidades hayan podido brindar ese apoyo espiritual en esta época en que la familia y sobre todo la gente que está creyente ha necesitado de esas personas. Así que una vez más se confirma justamente el rol que ellos cumplen dentro de sus comunidades. Exactamente. Es así, ¿cierto?, como se puede ver que es muy importante el rol que cumplen los fiscales en las comunidades religiosas. ¿Algún aspecto de lo patrimonial o de lo cultural nos pudiera contar usted? ¿Se ha visto beneficiado de alguna forma en estos tiempos que estamos viviendo? Bueno, mire, yo creo que esto mismo que estamos haciendo en este momento de conversar, de utilizar la tecnología para poder dialogar desde nuestros hogares y con la gente que está también en sus hogares, ha sido uno de los aspectos que yo resaltaría.
se había dado en los últimos años, sobre todo con este tema de las fuentes de financiamiento cultural, que en las líneas de patrimonio cultural, sobre todo inmaterial, básicamente lo que se organizaba era mucho festival costumbrista, porque esto atraía a la gente y se podía degustar de comidas típicas, de disfrutar del folclore, de algunas labores campesinas que allí se tienen lugar. Eh, y eso evidentemente no se ha podido realizar, por lo tanto, en general los artistas, los agentes culturales y también los cultores del patrimonio han buscado los medios para poderse comunicar entre sí y poder, bueno, contar un poco lo que está ocurriendo. Así que yo diría que este aspecto, la posibilidad de organizar conversatorios, seminarios, entrevistas online, eh, eh, también nos muestra que la cultura no es solamente canto y baile, sino que la cultura también son espacios para el diálogo, para la reflexión, para pensar un poco de dónde venimos y dónde estamos parados. Claro. Claro, muy importante, ¿cierto? Es todo esto que se pueda ver reflejado en el día a día y que también se pueda ver, o sea, es simplemente que se pueda notar, ¿cierto? Que pueden mejorarse las cosas, que no todo está tan mal. Es poco el tiempo que tenemos, Nelson, y por lo mismo ya para finalizar quisiera que nos contara a nivel familiar, en los grupos familiares, en las casas, cómo pudiéramos nosotros fortalecer los valores patrimoniales. Mira, por un lado, tenemos que pensar en que el patrimonio es una herencia que tienen los pueblos, que tienen las comunidades, que tienen también las naciones, y que por lo mismo, al conocer nuestra historia, al saber con más detalle justamente las características de nuestras expresiones culturales, las hacemos más propias. Y eso es importante porque muchas veces el ciudadano delega en el Estado la tuición, la administración, la gestión del patrimonio cultural, y en este sentido yo soy un convencido de que el patrimonio cultural es una herencia de los pueblos. Por lo tanto, es muy importante, considero yo, sobre todo porque me dedico a cultivar la historia, que no solamente en tiempos de pandemia, sino de aquí en adelante se ha visto un gran interés justamente por buscar nuestras raíces, por comprender nuestro pasado y por un fenómeno también de apropiación del patrimonio en un buen sentido, o sea, apropiarse en el fondo de una herencia que les pertenece a las comunidades. Nosotros muchas veces vemos cómo las comunidades, por ejemplo, se enfrentan a veces a la institucionalidad, a veces a ciertas empresas, cuando se destruyen sitios arqueológicos, cuando se afectan lugares sagrados, y eso es una clara evidencia de que esta patrimonialización que se ha venido haciendo en las últimas décadas de la herencia cultural, los pueblos también hoy día que están participando mucho en distintos ámbitos de la vida pública, también están tomando el patrimonio como una herramienta de desarrollo que les pertenece y que les contribuye a su proyección en el futuro. Exactamente, qué importante que es eso que nos cuenta Nelson, porque yo creo que eso es muy básico para poder sentirnos también plenos, ¿no? Y contentos de saber cuáles son las costumbres de nuestros abuelos, de dónde viene el pan amasado, por decir de alguna forma, el milcao, ¿cierto? La empanada. Bueno, no tenemos más tiempo, Nelson, muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio que se ha dado para poder compartir con nosotros aquí en Canal 5 un poquitito de su conocimiento. Le agradezco mucho y le invito a palabras de despedida ya. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los televidentes de la comuna de Puerto Montt, que muchas veces han dudado acerca de su identidad, y esto que hemos estado conversando refuerza lo que creemos mucho, porque Puerto Montt es una ciudad multicultural que tiene un origen mucho anterior a su fundación, y que en la medida en que conozcamos esas historias nos vamos a sentir cada vez más orgullosos de quiénes somos, dónde estamos y cómo podemos contribuir a tener una sociedad donde todos vivamos mucho mejor.
Exacto. Muchísimas gracias entonces, Nelson Bahamonde, profesor y licenciado en Historia, con el cual conversamos el día de hoy, ¿cierto?, sobre el patrimonio. Yo les invito a ustedes, amigas y amigos, a valorar lo que tenemos. Qué importante que es saber lo que tengo y estar orgulloso de eso. Somos afortunados de vivir además en este paraíso en el mundo. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles y no olviden que deben ser felices y conscientes. Chao, chao.